Al monte de Jehová me acercaré, oh, subiré, y la zarza encendida encontraré, conquistaré. Bienvenidos a nuestro segmento En Busca de la Verdad Doctrinal de Iglesia de Cristo, Ministerio Selim Central Los Ángeles, un oasis para tu vida espiritual con la cobertura ministerial de nuestro pastor Jorge Fuentes. Estamos localizados en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044. Nuestros teléfonos 323-789-1665. En esta oportunidad estamos aquí en buena compañía con el hermano Víctor Azurdia. Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermano Jorge. Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición estar nuevamente con ustedes. Amén. Y estamos a punto de continuar con este tema que el Señor nos ha estado dando desde hace muchos meses ya atrás, los frutos del Espíritu Santo. Nos hemos dado cuenta de que hemos estado hablando acerca de los frutos, que el centro de todos los frutos es el amor. Y estuvimos también hablando de cómo depender de alguien, y esta dependencia sería del Espíritu Santo. Sí. Y estábamos viendo que a través del Espíritu Santo nosotros adquirimos tantas cosas que el Señor nos quiere dar a través de fluir en obediencia en el Señor. Y quisiéramos pasarle los micrófonos al hermano Víctor para que nos hable un poco, porque ciertamente el tema ya casi lo habíamos terminado, pero resulta de que hay un resumen que viene saliendo más interesante cada día, ¿verdad, hermano? Sí, yo creo de que vemos nosotros la necesidad de expander un poco este tema debido a que el Señor en Juan 15:5, que es nuestro texto áureo que hemos estado utilizando, hace un énfasis donde Él dice que Él es la vid verdadera, nosotros somos los sarmientos, y si permanecemos en Él, vamos a dar frutos. Y dice que separados de Él, nada podemos hacer. Y yo el Señor traía a mi memoria el versículo de Romanos 8:29, y ahí podemos ver de que hubo una elección, y pudiéramos decir antes de tener cuerpo, porque dice aquí en Romanos 8:29, porque los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vemos entonces aquí de que el Señor nos ha llamado pudiéramos decir, en su omnisciencia. Él sabía qué papel nosotros íbamos a venir a desempeñar aquí en la tierra, pero también Él deja que nuestro libre albedrío nos permita a nosotros crecer o menguar en el Señor. Por eso el Señor hace énfasis en Juan 15:5, que dice que fuera de Él nada podemos hacer. Y a medida que nos acercamos más al Señor, el Señor nos va a habilitar más. Podemos ver tantos ejemplos. Tomemos por ejemplo el pueblo de Israel que salió de la esclavitud de Egipto. Ellos no podían hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que Dios le dice a Moisés? Dios le dice a Moisés: prepárame un grupo de personas y yo los voy a habilitar. Yo los voy a hacer hábiles en toda obra artífice. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a depender de nuestro intelecto, no va a depender de nuestro conocimiento, sino que va a depender de qué tanto nos sometamos nosotros a la voluntad de Dios. Por eso, aquí cuando leíamos Romanos 8:29, Dios nos ha predestinado y tiene un gran plan para nosotros, pero ese plan se va a hacer o se va a llevar a cabo si nosotros nos metemos a la obediencia del Espíritu Santo. Y podemos usar como ejemplo también ahí mismo en el Éxodo, nosotros vemos de que el libertador fue Moisés, que es figura de nuestro Señor Jesucristo. Nos saca de la esclavitud, del pecado, del mundo, y nos lleva a la libertad. Ya estando libres, el pueblo de Israel en el desierto podían escoger seguir a Dios o no. Y vemos nosotros que ya siendo libres, teniendo la libertad, y ellos podían crecer espiritualmente porque les estaban dando buen alimento, que era el maná que caía del cielo. Amén. Tenían la roca que los seguía, que les daba agua, que era Cristo. O sea que tenía que haber un crecimiento natural en ellos. Pero ¿qué sucedía? De que en cualquier momento de descuido,
el enemigo lo aprovechaba para hacerles traer la mente de regreso a Egipto. Se hacían ídolos. Y muchas veces eso se asemeja a nosotros, que ya siendo libres en Cristo Jesús, lo que deberíamos de hacer nosotros era someternos a la voluntad de Dios. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces somos entretenidos por las vanidades de este mundo y dejamos de dar fruto. Y lo que el Señor quiere es que nosotros demos fruto en abundancia. Ese es el propósito, y depender totalmente del Espíritu Santo. Porque vemos de que cuando ya el pueblo de Israel estaba preparado para entrar a la tierra prometida, quien tomó el relevo fue Josué, que es figura del Espíritu Santo. Ahora, en este periodo en el que estamos viviendo nosotros, el Señor ya vino a pagar por nosotros, ya nos hizo libres. Hace 2000 años Él dio el pago en la cruz del Calvario, ya nos libertó de la esclavitud del mundo, pero ahora le toca el papel a nuestro Josué, al Espíritu Santo, que ha sido delegado de parte de Dios para llevarnos, así como metió al pueblo de Israel Josué en Canaán. El Espíritu Santo se ha comprometido a presentarnos como una novia bien ataviada, irreprensible en cuerpo, alma y espíritu para el Señor. Amén. Interesante lo que decía el hermano Víctor, de que inmediatamente después de que toman a un Moisés, viene un Josué a tomar prácticamente las riendas de todo lo que era Israel, porque no era una persona ni dos, sino que eran millares de personas. Entonces nos damos cuenta que este Josué también es guiado a través de un mismo espíritu. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que muchas veces hay congregaciones donde está el pastor y el pastor es invitado a predicar hacia otro lugar. Entonces cuando pasa eso, nos hemos dado cuenta de que muchas veces hay personas que ya no atienden a la iglesia porque no está el pastor. Lo que ellos no entienden es de que cuando el pastor va a un lugar es delegado, pero asimismo él delega a alguien más para que lleve, como quien dice, las riendas de la iglesia que él está atendiendo. Entonces cuando nos damos cuenta de eso, vemos de que un mismo espíritu viene a tomar control de un ministro, y este ministro trae una palabra que edifica, una palabra que liberta, una palabra que limpia. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que a través de la delegación el Espíritu Santo se mueve de una manera tan sobrenatural que vemos que dice de que separados de mí nada podéis hacer. Entonces tiene que estar la persona conectada con el Espíritu Santo para llevar, como quien dice, las riendas de cada lugar, porque nos damos cuenta de que cuando vinieron y dieron el anuncio de que Moisés iba a morir, yo imagino que todos empezaron a pensar, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nos están quitando el líder, prácticamente nos están dejando en medio del desierto, porque todavía en ese entonces no habían cruzado hacia la tierra de Canaán, todavía estaban en esa preparación para cruzar el río Jordán, cuando vinieron y les quitan el líder. Entonces muchas gentes se empezaron a poner ahí, como quien dice, un poquito desubicadas, y llegaron a la conclusión que dijeron, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con todo esto? Después de que hemos recorrido tanto caminar. Pero lo que no se daban cuenta ellos es de que venía el Espíritu Santo preparando a un Josué, ¿verdad? Preparando a otro libertador, a otro caudillo. Y cuando viene esa preparación, empieza a darse en la situación donde ellos empiezan a ser llevados a conquistar la Canaán. Y eso es lo que el Señor viene haciendo en estos días, de que el Señor nos viene preparando para que nosotros conquistemos esa Canaán, porque le cuento que hay 31 reyes en el alma que nosotros tenemos que empezar a combatir, de tal manera que tenemos que ser más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Sí, también venía a mi memoria el pasaje de Mateo 21, 18, cuando nuestro Señor Jesús dice que iba a Betania. Y dice que en la mañana, cuando él regresaba a la ciudad, dice que tuvo hambre. Y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino solo hojas. Y le dijo, nunca jamás brute de ti fruto. Y al instante se secó. Y al ver esto, los discípulos se maravillaron y decían, ¿cómo es que la higuera se secó? Respondiendo Jesús les dijo, en verdad os digo que si no tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aún si decís a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Entonces, qué interesante ver de que nuestro Señor Jesús espera ver frutos. La higuera la podemos ejemplificar en Israel. Cuando mi Señor Jesús vino a esta tierra, porque había mandado, antes de que Él viniera a la tierra, había mandado a sus mensajeros, había mandado a sus profetas, había mandado
a sus hombres, a los hombres de Dios, para que prepararan el camino del Señor. Y cuando Él viene, encuentra un pueblo no preparado, un pueblo que no podía dar frutos. Es más, las personas que tenían que anunciar que el Mesías ya estaba aquí en la tierra, ni cuenta se dieron. Cuando mi Señor Jesús fue presentado en el templo, los sacerdotes lo tomaron en sus manos y no se estaban dando cuenta ni de quién tenían en las manos. Pero veamos el ejemplo de que ahí había un Simeón que dice que guiado por el Espíritu fue al templo, porque Dios le había prometido que él vería la consolación de Israel. Ahí vemos un hombre que daba fruto, porque estaba esperando en el Señor. Y dice que fue llevado, fue guiado por el Espíritu Santo al templo. ¿Para qué? Para encontrarse con el Salvador, con el Mesías. Un hombre que no estaba dedicado a servir al templo, como lo eran los sacerdotes levitas que estaban ahí. ¿Qué diferencia? Porque los sacerdotes levitas, pudiera yo decir, que no estaban conectados espiritualmente. Así posiblemente hayan personas que estén asistiendo a la iglesia, que vayan como rutina, pero no están conectados con el Espíritu Santo. Permítame decirle que toda persona que no está conectada con el Señor, que no está ardiendo en amor, no lo va a poder ver en su aparición secreta. Por eso, este hombre, guiado por el Espíritu, va y puede ver al Salvador. O sea, que quiere decir que nosotros, volviendo nuevamente a que nosotros debemos de estar dependiendo totalmente del Espíritu Santo. Veamos otro ejemplo. Veamos el ejemplo de cuando el rey andaba buscando el reemplazo de Vasti. El eunuco le dijo a la que iba a ser sucesora de Vasti cómo se tenía que vestir, cómo se tenía que arreglar. Entonces, vemos nosotros que ahí otra vez en el ejemplo del eunuco, que es el Espíritu Santo guiando a la que es novia esposa, diciéndole cómo se debe de ataviar, cómo debe de caminar. Entonces, Esther lo único que hizo fue seguir las indicaciones del eunuco que le estaba dando. Así también nosotros, si queremos ser obedientes a Dios, lo único que tenemos que hacer es seguir la guianza del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Otro ejemplo lo podemos poner en Eleazar. Eleazar, que fue a buscarle novia esposa a Isaac. ¿Qué fue lo que hizo Eleazar? ¿Qué fue lo que hizo el mayordomo de Abraham? Le empezó a dar indicaciones a Rebeca qué era lo que le agradaba a su señor. Empezó a decirle cómo ella se podía enamorar de su señor, de tal modo de que cuando tuvieron el encuentro, ella ya estaba totalmente enamorada del Señor. Así también el Espíritu Santo hoy en día es el que nos está enamorando para Cristo, para que cuando nosotros estemos a punto de encontrarnos con Él en su venida secreta, nosotros vamos a estar plenamente rendidos a Él, totalmente enamorados, y es más, y dando frutos del Espíritu Santo. Sí, esto me conecta con aquel evento donde el Señor le dijo a sus discípulos que fueran a preparar cena, digamos, donde iban a ellos a comer la Santa Cena, ¿verdad? Y una cosa que Él les decía específica era, para saber dónde es que yo voy a preparar esa cena, dice, tienen que seguir a un hombre que vaya con un cántaro de agua. Entonces, es algo que el Espíritu Santo también nos está informando ahora, que nosotros busquemos a un líder, aquel líder que esté dando estos frutos, porque la palabra del Señor lo dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando empezamos a ver eso, nos damos cuenta de que viene el Espíritu Santo preparando, así que en el caso de Eleazar, prepara a la novia esposa, y entonces de esa misma manera el Señor nos está preparando de tal manera que nosotros conozcamos a aquellos ministros que son delegados de parte de Él. Nos damos cuenta de que nosotros somos conocedores de los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, es una preparación que nos lleva a que nosotros nos demos cuenta quiénes son en realidad aquellos líderes, aquellas personas que están llevando la batuta de esta iglesia, aquellas personas que están preparando a la novia esposa. Y es donde nos damos cuenta de que a través de estos frutos, la manifestación del fruto de Gálatas 5, 22 y 23, nos damos cuenta que el Señor nos está preparando de tal manera que nosotros vamos a poder identificar a estos líderes. Porque muchas veces nos hemos dado a la tarea de leer el texto, que es el texto áureo de aquí del segmento En Busca de la Verdad Doctrinal, que quisiera yo leérselos en Efesios 4:14. Dice, para que no seamos niños
sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Entonces aquí nos están advirtiendo de que hay otras doctrinas erróneas. Más adelante la palabra especifica de que hay hasta doctrina de demonios. Entonces cuando uno empieza a ver estas situaciones, nos damos cuenta de que nos vamos a enfrentar a estas situaciones. ¿Y por qué le digo yo esto? Porque así como llegó un Eleazar y vino a preparar a una novia esposa, él le tuvo que haber hablado y le tuvo que haber hablado de su Señor, cómo es que el Señor lo estaba enviando a él para que la preparara a ella. Pero ¿sabe qué es lo más extraordinario? De que este Eleazar vino, cautivó de tal manera con las palabras que él llevaba a esta novia esposa, que ella sin conocer a su novio, vino y cayó rendida de amor por él y sin conocerlo. Amén. Y es exactamente lo que estamos pasando en esta dispensación, en el tiempo de la gracia, porque yo le voy a decir algo, estamos esperando a un amado que ni siquiera miramos, pero ¿sabe una cosa? Nos estamos derritiendo por dentro por amor a él. Amén. Amén, así es. Y veamos otro ejemplo. En Lucas 13:6 vemos otro ejemplo y aquí es una parábola. Recuérdese que nuestro Señor Jesucristo usa mecanismos de enseñanza como parábolas, alegorías, y en este caso tenemos una parábola que dice así en Lucas 13:6. Cierto hombre tenía una higuera plantada en una viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala, porque ha de cansar la tierra. Él entonces respondió y le dijo: Señor, deja por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto al año que viene, bien, y si no, córtala. Entonces vemos aquí de que Dios en su misericordia, por eso mucha gente se pregunta por qué Dios no viene. La realidad, el Señor no viene por causa de nosotros. Porque será, y hago esta pregunta indiscreta, ¿será que nosotros estamos dando fruto a la medida que el Señor quiere que nosotros estemos dando fruto? Porque aquí vemos de que el Señor va a la higuera, y esta es una parábola, no está hablando de que este viñador está yendo a una higuera literal, no, está hablando de un grupo de personas que el viñador va en figura, mi Señor, está yendo a ver si esa higuera está produciendo frutos. Y recordemos de que el Señor dijo: de la higuera aprended. Está hablando en referencia a Israel. Y vemos cómo Dios ha tenido paciencia con ese pueblo. Y bueno, yo diría cuánta más paciencia para con nosotros también. Si el Señor fue a ver a esa higuera y no halló fruto, ¿será que si el Señor viniera hoy, estaremos nosotros dando fruto a la medida o a la proporción que el Señor quiere que nosotros lo estemos dando? Esto es algo para que nosotros lo analicemos el día de hoy, que hagamos conciencia si realmente nosotros estamos produciendo el fruto que el Señor quiere que nosotros produzcamos. Recordemos de que un árbol que está enfermo o que está muriendo no puede dar frutos, o da frutos argeñados, o da malos frutos. Por eso tenemos que revisarnos nosotros, tenemos que hacer uso de nuestra conciencia para ver si realmente con el alimento que estamos recibiendo, con el servicio, con la alabanza, con la adoración, con la búsqueda del Señor, estamos produciendo nosotros los frutos que Dios quiere que produzcamos. Porque vemos que en esta higuera el Señor mandó y dijo: córtenla. Y vemos el ejemplo que Juan también dijo: el hacha ya está puesta a la raíz. O sea, de que el Señor dijo: miren, a nosotros los gentiles no se jacten, porque si la que era de la verdadera viña fueron desarraigadas sus hojas, ¿cuánto más nosotros? Hay mucha gente que, hay doctrinas que dice salvo, siempre salvo. No, nosotros debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Y cuál sería el termómetro para nosotros saber si ardemos en amor? Si estamos buscando con intensidad al Señor, los frutos. La palabra de Dios es muy clara cuando dice: por sus frutos los conoceréis. No podemos decir que estamos viviendo una vida altamente espiritual cuando nuestros frutos están probando lo contrario. De acuerdo a los frutos que nosotros estamos dando, de lo que hemos estado hablando, de la paciencia, de la mansedumbre, del amor, de la humildad, todos esos frutos nosotros de alguna u otra forma los tenemos que estar dando a la medida, a la capacidad
de que nosotros estamos asimilando la palabra, a la medida que nosotros nos estamos entregando a Dios, todo eso va a servir para que nosotros empecemos a dar frutos, no frutos como nosotros querramos, sino los frutos que a Dios le agrada. Interesante, porque aquí nos damos cuenta de que los frutos podrían decirse que son los adornos de la novia esposa, los que el Señor viene a encontrar en ella. Y una vez que los ve, dice, esta es mi amada, porque es algo que va a estar funcionando en ella. Sí, es más, dice, y a su novia se le ha concedido que se vista de lino fino, aleluya. Y dice, y estas son las obras justas de los santos. O sea, ¿cuáles serían las obras justas de los santos? Yo pudiera decir que son los frutos. ¿Qué fruto estamos dando nosotros? Estamos dando fruto de paciencia, de amor. Hermano, cada vez que pasa su vida en el Señor, es usted más paciente, es usted más amoroso, es más temeroso de Dios. Porque tengo que advertirle, dentro de las 7 iglesias del Apocalipsis, que el mensaje que le fue dado a las 7 iglesias, la última iglesia es la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, la iglesia que no quiere meterse en intimidad con Dios. Y ese es el periodo que nos está tocando vivir ahora de la iglesia. Por eso el Señor hace la aclaración y le dice, mejor que fueras frío. O yo quisiera que fueras caliente, pero por cuanto eres tibio, yo te vomitaré de la boca. Por eso hoy es un momento para recapacitar, para que nosotros meditemos si realmente nosotros estamos dando los frutos a la medida que Dios quiere que los demos. No a la capacidad de otra persona, sino a la capacidad que Dios quiere que cada uno de nosotros estemos dando esos frutos. Y perfectamente lo dice la palabra del Señor, que Él nunca va a pedir más allá de lo que nosotros podamos llevar. Y es algo interesante porque el Señor nos da la oportunidad de que nosotros demos estos frutos. Porque algo que es algo muy conocido de nuestro Dios es de que nunca nos pide algo que no tengamos. Él nos pide algo que Él nos está dando. Y esta es la oportunidad que quisiéramos hacer un pequeño paréntesis para presentarte al Cristo de la gloria, para que tú tengas esa oportunidad de ser la novia esposa. Ciertamente el Señor no ha venido, pero viene pronto. Pero viene por una iglesia que esté derritiéndose en amor por Él. Y es una oportunidad que te está extendiendo en este preciso momento. Personas que no han conocido a Cristo como su único y suficiente Salvador, y aquellos que de alguna manera se apartaron del caminar, este es tu día, esta es tu hora, esta es tu oportunidad. Y aquí está el hermano Víctor Azurdia, que es hermano anciano, delegado de la oficina pastoral, que va a hacer la oración de fe por aquellos que quieran aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Amén. Yo quiero hacerte esta invitación, amado televidente, no para que asistas a una congregación, sino que una invitación para que tú recibas al Cristo de la gloria como tu Señor y tu Salvador, al que vino a morir en la cruz del Calvario hace 2000 años por mis pecados y por tus pecados. No importa qué tan profundo hayas caído tú en pecado, no importa qué tanto te hayas alejado tú del Señor. El Señor es un Dios de gracia y misericordia. Y así como lo leíamos en Lucas 13:7, que dice que todavía le dio una oportunidad a esa higuera estéril para abonarla, para cavar alrededor, para ver si producía fruto. Hoy yo creo que es una oportunidad que Dios te está dando para que tú abras tu corazón y para que tú le recibas como Señor y Salvador. Si tú estás dispuesto a hacer esa oración de fe, yo te voy a pedir que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, Padre Santo de la gloria, en el nombre perdóname. de Cristo Jesús. Reconozco que soy pecador. Te adoramos, Me arrepiento de mis pecados. bendecimos, oh Señor. Te damos la Te gloria, pido perdón. la alabanza a ti, Señor. Gracias. Abro las Bendito puertas de mi Salvador, corazón. te adoramos, Te Señor, invito exaltamos. hoy a venir a morar a mi vida. Bendito Cordero Espíritu Santo, de la gloria. te Gracias. invito a Gracias, que vengas adoramos, hoy a vivir a mi vida. Te recibo Gracias, Señor. como Padre Señor Santo, y Salvador de mi vida. te adoramos y te exaltamos, Amén. Señor. Aleluya. Y amén. Si tú hiciste esa oración de fe, créeme que hoy tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Si tú te apartaste de los caminos del Señor e hiciste nuevamente la oración de fe, déjame decirte que el Señor perdona tus pecados. Así como aquella mujer que fue sorprendida en el adulterio, el Señor le dijo, ni yo te condeno, pero ya no peques más. Hoy el Señor te ha dado una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Aprovéchalo. Aleluya. Yo quiero felicitarte porque has hecho la mejor decisión de tu vida. Hoy tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida
y nunca más será borrado de ahí. Ahora nosotros queremos darte seguimiento a ese paso tan importante que has dado. Nuestro hermano Jorge te va a dar información acerca de nuestra iglesia y cómo nosotros te podemos ayudar espiritualmente en esa decisión que has tomado el día de hoy. Felicidades tú que acabas de hacer esa gran elección. El Cristo de la gloria ha entrado a tu corazón y eres motivo de fiesta. Hay fiesta en los cielos. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y Marcos 16:16 lo aclara. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Juan 3:3 dice lo siguiente: respondiendo Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú ya tienes el derecho de ver el reino de Dios a la luz de la palabra del Señor, pero Juan 3:5 te invita a algo más profundo de solamente ver el reino de Dios. Dice, Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Señor te invita a que lo puedas ver ahorita y a la vez te está invitando para que puedas entrar. Si tú quieres más información, por favor, llámanos 323-789-1665. 323-789-1665. Y también si quieres venir a nivel local, estamos localizados en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044. El hermano Víctor dijo, no te estamos invitando a que vengas para acá si no quieres venir. Si quieres ir a otra iglesia, pero ve a un lugar donde se predique la sana doctrina, donde tú puedas crecer y conocer al Cristo de la gloria. Porque acuérdate que Rebeca no conocía a su amado, pero un Eleazar vino y le habló de las grandezas de ese amado. Y fue de tal magnitud que esta Rebeca, sin conocerlo, se enamoró de él y con los ojos cerrados fue a buscarlo. Y fue a encontrarse con él y tuvieron amores y fueron una pareja. El esposo y la esposa se amaron por siempre y todo fue una realidad. Entonces quisiéramos pasarle los micrófonos al hermano. No sé si tenga algo más que agregar, hermanito. Sí, veamos otro ejemplo rápidamente. Mi Señor Jesús se encuentra con un ciego y le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Qué pregunta, ¿verdad? Encuentra a un parapléjico y le dices, ¿qué quieres que haga? Qué pregunta, ¿verdad? Yo creo que la mejor respuesta hubiera sido, Señor, que mi alma sea sana, que yo dé frutos. Pero el Señor quería saber lo más íntimo de su corazón. Por eso hoy eso es la pregunta que el Señor te hace. ¿Qué quieres que yo haga por ti? Y desde luego la respuesta sería, Señor, que yo sea santo, así como tú eres santo. Te dejo con ese pensamiento. Gracias por tu sintonía y te vemos en una próxima edición de este tu programa, En Busca de la Verdad Doctrinal. Monte de Jehová me acercaré, subiré, y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Conquistaré, en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a volar.